So wonderful. ¿Ya está grabando? Chan, chan, chan. Ponemos el intro de iCarly y ya. Bueno. Y ese es todo el episodio. Bueno. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis con Z rojas. y José @JoseGeek LML. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast. Hoy vamos a reflexionar en torno al papel histórico de la protesta social, de los movimientos sociales y bueno, digamos que es como nuestra forma como historiadores de aportar algo en tiempos de paro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar... Bueno, pues estamos en paro nacional todavía. Pues, Ya vamos sí. a cumplir casi un mes de paro nacional. Esto es algo como muy interesante. Sí. Y hay muchas cosas que los historiadores podemos decir al respecto. Sí, es como una historia del tiempo presente. Ajá. Pero no vamos a hacer historia del tiempo presente No, porque obviamente no no. es nuestro fuerte. Bueno, ahorita por lo que precisamente estamos en paro también fue muy complicado como sacar un episodio con todo lo que queríamos hacer porque realmente aquí hay muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser más o menos como Tocar temas. tocar hacer temas. Un pequeño panorama y una pequeña como introducción a un tema muy complejo y muy largo sobre historia social, protesta social, movilización y como unas pequeñas definiciones que en la historia se han tenido de las protestas, porque no todas han sido iguales, no todas no tienen el mismo objetivo ni provienen de los mismos lugares. Entonces, Sí, o sea, igual como casi siempre lo que queremos es como dejar más preguntas que respuestas, sobre todo porque la historia se trata de eso, de preguntar. sí. Entonces, digamos que va más por ese lado. Y es que la historia, desde hace más o menos un poquito menos de un siglo, se ha venido preocupando mucho por cuál es el papel de la protesta, digamos, del pueblo, de las masas, de la gente, del común en la historia. Claro. Nosotros hemos más o menos hablado de eso aquí, y es como el surgir de esa historia social. Sí, de esa historia como desde abajo, de los sectores más populares, de los sectores obreros sobre todo, de cómo ha luchado por sus derechos y también cómo ha hecho una especie de, bueno, pues eso lo vamos a hablar más adelante, pero de un movimiento en contra de unos estamentos, si se quiere decir. Y digamos que de todas formas eso es tema amplio, desde Marx, que dijo que la historia es la historia de la lucha de clases, como que ahí ya se establece que hay una mirada de la historia que se ocupa por ver cómo en cualquier punto de la historia se puede analizar desde la lucha de una clase baja Claro. contra una clase más alta. Sí, siempre una tensión, ¿no? Un conflicto ahí. Por ejemplo, si uno mira la Revolución Francesa desde esta visión, Sí. la Revolución Francesa solo podría ser entendida desde un pueblo que está inconforme con su situación, que se rebela contra la clase alta y así hace un cambio en la historia. Claro. Digamos que en parte eso es lo que también, pues lo que ve Marx en su momento igual. Sí. Aquí valga la pena, no somos expertos en marxismo y No. no es un solo marxismo, hay muchos marxismos. O sea, cuando uno cita Marx no es Sí, porque no es- hago parte de la Internacional Comunista, Claro. sino que pues hay muchas formas de entenderlo y esta es solo una. Claro, y es un modelo de pensamiento histórico muy aceptado y muy acertado Y también. muy ¿no? vigente Y muy todavía, vigente, porque tiende a renovarse. sí. Es una forma, entre muchas, de entender como la historia que le es muy útil a quienes se preocupan por hacer historia desde abajo. Claro. Y esta es una de las frases que más me gusta de estudiar historia, darle voz a los que no tienen voz. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya, Muchas quédense con gracias eso. por escucharnos. Esa es la historia. Historia de movimientos sociales. Cuando uno dice eso, ¿qué es lo primero que usted piensa aquí en Colombia? Historia de movimientos sociales. O historia de protesta, historia social o algo así. Lo primero que se me viene a la mente es una recopilación de periódicos sobre noticias de movimientos grandes. O sea, como Una gran base de datos. una gran base de datos. Eso es lo que se me viene a la mente cuando veo un libro o un video, ¿no?
como buscar una recopilación, como miren, estas han sido las protestas en Colombia, pero simplemente que lo registran como un hecho, ¿sí? No como una inconformidad de las personas, sino más bien como un hecho. Mire, estas han sido las protestas, estas han sido en tales lugares y ya, listo. No, cuando usted me dice historia de la protesta social en Colombia o historia de movimientos sociales, yo pienso en Mauricio Archila, de una, como, ok. No, pues, o sea, es lo que yo pienso, yo como persona, como individuo. Yo pensé que en un libro normal. No, yo me refería cuando usted está en la calle y alguien le dice, hey, usted es historiador, historia de los movimientos sociales. Ah, claro, Archila de Mauricio Archila. Ese man es... Profesor de la Nacional, pues el man es muy, muy teso. Muy sí, áspero. claro, el reteso, y también creo que sus textos incitan a... Son una apología al terrorismo, como dijo el innombrable. Sí, o sea, cuando usted lo amenaza, cuando Uribe despotrica de ustedes, que usted está haciendo algo bien en este mundo, ¿no? Archila tiene muchos textos y muchos libros. No es el único historiador, por supuesto, pero como fue nuestro profesor y le vimos sus clases y estudiamos con él, pues por lo menos para mí es el principal referente. Sí, digamos que en sus obras ha querido hacer una tarea titánica de recolectar aquellos movimientos sociales, pero desde una manera muy, muy bacana, porque los contextualiza, nos explica cuáles eran sus intenciones, qué pudieron llegar a ser, qué cambios generaron. Digamos que no es simplemente una base de datos. Tiene una gran base de datos sí, en el obviamente, CINEP. Pero lo lleva mucho más allá, ¿no? Intentando también teorizar aquellos movimientos. O sea, es un gran trabajo. Y él en uno de sus libros habla de algo que se llama acción social colectiva. Y es como unas definiciones que él usa que a mí me gustaría como traer a colar aquí, porque nos dan idea de cómo se puede definir, si se quiere, atemporalmente ciertas cosas. Es que es complicado, ¿no? Los movimientos no siempre son los mismos. Si bien este paro se ha cuestionado porque no tiene como unos ideales o unas metas claras, sí, se ve lo complicado de la misma protesta, ¿no? Muchas personas protestan por ciertas cosas, otros dentro de esa misma van con otros ideales, otros solo van a formar el mierdero, como EPA Colombia, ¿no? Sí, o sea, es como yo voy a ir a destruir porque... pues quiero destruir sin tener unos motivos claros. Y para generar contenido en redes que, pues, aunque como sujeto histórico, para analizar la era digital en el futuro, como analizar estos años como sujeto, debe ser muy interesante. Como por qué lo hizo, cuáles eran sus motivaciones, qué sacó de ello, qué había detrás de eso, qué significa el hecho que EPA Colombia se haya grabado haciendo vandalismo, o sea, volviendo mierda una estación de Transmilenio. No, y aceptándolo, o sea... sí. Apropiándose del hecho. Claro, eso. Para el futuro eso va a ser un análisis muy, muy cerdo. Acción social colectiva, entonces. Cualquier tipo de acción que esté orientada a modificar la conducta de otros. Okay. Por ejemplo, puede ser una marcha. Uh-huh. Una marcha es una acción que está orientada a modificar la conducta del gobierno, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces dice que la acción colectiva es la generadora de la sociedad, pero está limitada por aspectos estructurales modificables históricamente. O sea, la acción social colectiva es la que genera la sociedad, pero que no puede como generar cualquier tipo de sociedad. O sea, usted no puede en Colombia generar un paraíso utópico donde los carros vuelan, sino que esa modificación o esa generación de diferentes aspectos sociales están limitados por las posibilidades históricas que hay. Entonces, si usted estuviera en la colonia y usted hiciera una marcha para que los smartphones no te robaran los datos, pues no se puede, estás limitado históricamente por la estructura histórica en la que estás. No sé, es como mi forma de entenderlo, como que hay ciertas posibilidades y dentro de esas posibilidades se mueve la acción social colectiva, que en este momento puede ser cualquier cosa, desde una marcha hasta un podcast, de todas formas. Claro. Sí, yo lo entendía más, es como está limitada en cuanto a sus necesidades, digamos, no sé, como queremos que el servicio de la luz sea gratis, pero... O que al menos no nos cobren el 35% más de Electricaribe, como mínimo. Sí, Electricaribe, cara de verga. Sino que están como atadas, no sé, o sea, como que las condiciones de posibilidad no se prestan para eso. Al cambio que ellos exigen. No sé si estoy entendiendo bien. Es que es un tema, o sea, ¿por qué se nos ha hecho tan difícil hacer este capítulo, este episodio?
es porque es un tema muy denso. Sí. O sea, hay mucha teoría, hay mucha historiografía escrita alrededor de esto. Es algo que le preocupa a sociólogos, antropólogos, historiadores, a todo tipo de científicos sociales. Es un tema muy denso porque es una de las bases de la sociedad moderna. Claro. Y también, obviamente, desde antes, porque conflicto social no solamente hay desde el siglo XIX para acá, sino hay desde siempre. Sí. Y aquí estamos como hablando en general, ni siquiera en Colombia específicamente. Para poder entender cualquier tipo de protesta, digamos en este caso, hay que pensarlo desde ese marco de que es una acción social, una acción, algo que pasa. Social en el sentido que se presenta en una sociedad y colectiva, que es de varias personas. El conflicto social es algo que contiene muchos intereses. Intereses de personas, de agrupaciones que pugnan por una sociedad más justa, ¿sí? Y que en sus actores, en este caso, la mayoría sí son de sectores subalternos. Sí. O sea, es que un sector subalterno puede ser también muchas cosas. Sí, lo que decía, ¿no? Dentro de este mismo conflicto social pueden pertenecer demasiados gremios. Digamos, en este paro nacional está el gremio de trabajadores, están los estudiantes. Y que dentro del mismo gremio de trabajadores de las centrales obreras hay diferentes ramas, diferentes sindicatos. Dentro de los estudiantes hay diferentes agrupaciones. Ni no solo, entonces, es más como lo que tú decías, diferentes actores que buscan una sociedad más justa y que se contraponen, digamos, al sector hegemónico. O los al poder. Los que siempre han tenido el poder, ¿no? Ajá. Ahora hablemos de qué son los movimientos sociales, porque también eso son dos palabras que te hacen feliz, como tu bonjour, pero también son dos palabras que aparecen muy seguido en estos tiempos, ¿no? Como, no, ¿qué tal movimiento? Que no sé qué sé más. Y es importante como definirlo. Digamos que aquí en este paro lo han definido un poquito como más, son protestas, ¿no? Ajá. No tanto como un movimiento, sino más bien como